La historia de Marqués de Riscal va más allá de la elaboración del vino. A lo largo de más de siglo y medio, la bodega ha demostrado una firme determinación por innovar y asumir riesgos, mirando siempre al futuro con ambición. Una trayectoria marcada por decisiones arriesgadas, que la han llevado a ser reconocida como el mejor viñedo del mundo en el año 2024. La historia comienza en el año 1858, cuando Guillermo Hurtado de Amézaga, quinto marqués de Riscal, funda la bodega. Ya desde los inicios, la bodega apuesta por la innovación. Su visión: aplicar en La Rioja las técnicas existentes en Francia. Guillermo y su hijo Camilo, residentes por aquel entonces en Burdeos, absorben todo el conocimiento existente en una de las capitales mundiales del vino. La Diputación Foral de Álava, sabedora de su presencia en Burdeos, encarga a Guillermo dar con un maestro que instaure las técnicas bordelesas en la región. El elegido será Jean Pinot, dando así lugar al nacimiento del Médoc alavés. Nos adentramos en la década de 1860. En 1862, la bodega se adelanta a su entorno, convirtiéndose en la primera casa de Rioja en apostar por el embotellado como método de conservación del vino. Se trata de un hecho trascendental que introduce de lleno a la bodega en el periodo moderno de la viticultura. Hoy, más de 160 años después, las primeras botellas de Marqués de Riscal son un tesoro único que refuerza la idea de legado, exclusividad y artesanía de la bodega. De las vides que se trajeron de Francia, el Cabernet Sauvignon fue la que mejor se adaptó, por lo que resulta acertado reivindicar a Marqués de Riscal como la introductora de este tipo de uva en Rioja. En 1863, tan solo un año después, Marqués de Riscal termina de edificar su primera bodega. El proyecto, planteado por el ingeniero Ricardo Bell Solà en 1858, se culminó con la intervención de canteros gallegos que ya habían participado en la construcción de algunos de los edificios más importantes del casco viejo de El Ciego. Dentro de la bodega se encuentra la botellería de vinos antiguos, donde descansan más de 130.000 botellas, incluida la primera añada embotellada de la bodega, un auténtico santuario del vino y uno de los mayores tesoros vitivinícolas del mundo. En 1868 finaliza el Médoc alavés por la falta de medios. Sin embargo, Marqués de Riscal insistirá con Pinot, contratándolo por su cuenta y riesgo. En el año 1876, la bodega financia la reconstrucción del puente del Ebro, que une El Ciego con Cenicero, destruido durante la Tercera Guerra Carlista, facilitando el transporte de mercancías. Ese mismo año, Marqués de Riscal se convierte en el primer vino español que se comercializa en el exclusivo mercado de la Plaza de Burdeos. La apuesta por los métodos bordeleses da sus frutos. Marqués de Riscal comienza a obtener múltiples reconocimientos, siendo el más destacado la medalla obtenida en la Exposición Vinícola de Madrid, 1877. Un reconocimiento que valoraba no solo la calidad del vino, sino también la generosidad de la bodega al compartir sus conocimientos con otros viticultores, incluso con aquellos que podrían ser considerados como competidores directos. Guillermo y Camilo Hurtado de Amézaga eran hombres con visión. Entendían que el desarrollo de la región beneficiaba a todos. Más tarde se apostó por la compra de uva por encima del precio de mercado, como medida para proteger el entorno rural y frenar la despoblación. En el año 1883, Marqués de Riscal da un paso más al ampliar sus bodegas con el Palomar, una construcción que toma como referente el estilo de las bodegas bordelesas y se convertirá en uno de los símbolos más reconocibles de la bodega, gracias a sus características puertas y ventanas rojas. La última década del siglo XIX será un periodo convulso, pero satisfactorio para la bodega. En 1888 muere Camilo Hurtado de Amézaga y su mujer, Juana Zabala, toma las riendas de la bodega. Se convierte así en la primera mujer en liderar Marqués de Riscal. Muchas serán las dificultades a las que la viuda tendrá que hacer frente, como la terrible plaga de la filoxera que azotó la región, llevándose por delante gran parte de las vides de la bodega. Pero los esfuerzos realizados por Juana para mantener la vigencia de la bodega darán sus frutos. En el año 1895, Marqués de Riscal se convierte en la primera bodega no francesa en obtener el diploma de honor de la Exposición de Burdeos. Con el cambio de siglo,
La bodega será testigo de avances técnicos, como la llegada de la electricidad, que repercutirán en beneficio de la bodega. El río Ebro se convertirá en uno de los primeros cauces destinados a la producción de electricidad, con el consiguiente desarrollo de la región. Es en estas primeras décadas del siglo XX cuando se producen algunos de los reservas históricos más emblemáticos de la bodega. Vinos fuertes y vigorosos, de gran suntuosidad que se comercializan por todo el mundo. Desde sus inicios, Marqués de Riscal vende en el exterior sus vinos y con los años consolida su vocación exportadora. De hecho, en 1928, Marqués de Riscal estaba presente en 32 países. Entre ellos, Inglaterra, Francia, Finlandia, Perú, Argentina, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos, Japón, Filipinas, Marruecos. A principios de los años 70, Marqués de Riscal se aventuró en la elaboración de vinos blancos. Tras estudiar diferentes regiones y con el asesoramiento del experto vitivinícola Émile Pinot, eligió Rueda. En 1972 lanzó su primer vino blanco con la variedad autóctona Verdejo, revitalizándola y creando un nuevo estilo de vinos frescos y afrutados. 2 años después, introdujo la variedad Sauvignon Blanc en la zona, con la ayuda del doctor en enología Denis Bubals, quien aportó los primeros sarmientos desde Francia. El proceso alcanzó su punto culminante en 1980, con la creación de la denominación de origen Rueda, un hito del que la bodega fue precursora. En 1986 nace Barón de Chirel, inspirado en el Médoc Alavés, símbolo del renacimiento de los grandes vinos de Rioja tras unas décadas difíciles. Con la llegada del nuevo milenio, se alcanza uno de los hitos más significativos de la bodega, la creación del Hotel Marqués de Riscal, un edificio que marcaría un antes y un después, tanto en la historia de la bodega como en la región. En un mercado vitivinícola cada vez más competitivo, Marqués de Riscal encarga al prestigioso arquitecto Frank O. Gehry, creador del Museo Guggenheim, el diseño de un hotel singular en el corazón de El Ciego. Muchos fueron los que consideraron la propuesta una temeridad. Un hotel de lujo en un pueblo de 1000 habitantes, un edificio de diseño vanguardista junto a viñedos centenarios. Pero, una vez más, la audacia se ve recompensada. El Hotel Marqués de Riscal se convierte en un icono mundial del turismo enológico, donde se fusionan el lujo, el arte y el vino. En 2016, la bodega decide apostar por el cultivo ecológico, alargando la vida de los viñedos. En el año 2020 se lanza Tapias, un vino con el que la bodega vuelve a sus orígenes y que evoca a los que la casa elaboraba en sus inicios. Se comercializa a través del sistema de venta de la Place de Bordeaux, como la bodega hacía en sus orígenes. No podemos terminar este recorrido histórico sin mencionar el galardón recibido en el año 2024, The Best Vineyard in the World, que reconoce a la bodega como el mejor viñedo del mundo, situándola en la cima mundial del vino. Y es que hoy, Marqués de Riscal es algo más que una bodega. Es un símbolo universal de cómo, combinando tradición, innovación y riesgo, se puede hacer posible lo imposible.